Bueno, luego también empezamos a hablar de curvas invariantes de isometrías, ¿no? Entonces, primero definíamos lo que era una curva invariante de una isometría. Entonces, si tengo una isometría y tengo una curva, decimos que es una curva invariante de f. Si cuando yo le aplico la isometría a la curva, a todos los puntos de la curva, obtengo el mismo conjunto de puntos, ¿no? O sea, lo que estaba platicando ayer. Entonces aquí tengo aquí abajo está la definición de quién es este conjunto de aquí, ¿no? O sea, este conjunto es el conjunto de las imágenes de los puntos P bajo la isometría F, donde P es un punto de gamma, ¿no? Y bueno, les comenté que eso no quería decir en el caso o sea, que en el caso de los puntos de la curva, eso no quiere decir que los puntos de la curva son puntos fijos de la isometría, sino más bien lo que se queda fijo en la isometría es el conjunto, ¿no? Toda la curva. Entonces, bueno, vimos el ejemplo de las traslaciones, ¿no? O sea, que teníamos un punto P, le aplicábamos una traslación en la dirección de un vector, en la dirección de un vector Z, que es el que tenía aquí. Y entonces este punto caía dentro de la recta que pasa por P y que es paralela al vector Z, ¿no? Entonces, la recta que pasa por P y que es paralela al vector Z es una curva invariante de la isometría traslación por Z, porque todos los puntos de la recta caen dentro de la recta y cualquier punto de la recta proviene de uno de la recta bajo una traslación, ¿no? O sea, el P menos Z, si yo le aplico la traslación, pues voy a ir a dar a P, ¿no? Entonces, en ese caso, todas las rectas paralelas al vector Z son las curvas invariantes de mi traslación, para cualquier traslación, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Todo bien, profe. No. Va. Ok. Bueno, entonces siguen las rotaciones. Entonces, a ver, si yo tengo una rotación, a ver, entonces sí, a ver si tengo P en el plano, teta un ángulo, creo que lo escribí al revés, no, más bien de 0 a 2 pi abierto. Entonces tenemos la rotación RP, teta. O sea, vamos a girar alrededor de P un ángulo teta, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Pues vamos a hacer un dibujo. Entonces, a ver, supongamos que aquí está el punto P. Entonces, a ver, ¿qué le pasa a P cuando yo le aplico la rotación? Esta rotación.
¿Se mueve por un círculo? No. O sea, a ver, fíjate bien. O sea, si estoy rotando alrededor de P y si esa rotación se la aplico a P, ¿qué le pasará? Se queda estático. Se queda fijo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro eso o no? Sí. Los demás. Sí, profe, pero no entiendo muy bien por qué. O sea, sí entiendo, pero lo podría explicar como, no sé, como con más ejemplos. A ver. Entonces, ¿cuál es esta rotación? Pues primero trasladas por menos P, luego rotas por teta y luego trasladas a P, ¿no? Todo eso aplicado a P. ¿Sí estás de acuerdo, Mariel? Sí, profe. Ok, entonces, P, ¿a dónde va a dar? ¿A dónde va a dar P bajo esta traslación? Ah, pues sí se mantiene estático. No, espera. Ah, Bajo bueno, esta traslación, ¿a dónde va a dar? abajo esa va a dar al eje X, ¿A qué punto del eje X? al su número real, no, a P. Ah, Bueno, sí, la distancia del centro a P. ¿Qué es qué? ¿Z? no, espera. ¿Módulo de Entonces, Z? este punto es P, ¿no? Ajá. Y si yo lo traslado menos P, o sea, a ver, ese puntito de ahí es P, ¿no? Entonces Ah, ah, este vector es P. Entonces si yo lo traslado menos P, ¿a dónde va a dar P? sí, al lado contrario. Pero ¿cuál es el lado contrario? O sea, dime el número específico al que va a dar. Ah, Si yo de no aquí, sé cómo explicarle. O sea, va a dar como que al, o sea, como si hubiera una recta paralela, pero, o sea, al menos X y menos Y. a ver, vamos a abrir un espérame. Aquí. A ver, ¿esto qué es? Estado de menos P aplicado a P. Eso es. ¿Eso qué es? Dime qué es. Dime la regla de correspondencia de la traslación, en ese caso. Ah, no me acuerdo. Ah, pues ese es el problema. Sí. Es sumar este número de aquí. Ajá. O sea, a ver, si yo aquí tengo Z y P, pues entonces esta cosa es P más Z. Y no importa qué número yo le ponga aquí, siempre, o sea, no importa quién, o sea, la función tau Z a un punto P, es a ese punto P súmale siempre el vector Z. Ah, sí, cierto. Sí, Ok, sí. ok. Entonces, a ver, Ahora lo dije. exactamente eso. Ok, entonces Ok. cuando tú le aplicas menos P, la traslación por menos P a P, pues entonces P va a dar al cero, ¿sí? Ujú. Sí. Va, ok. Luego, ok, bien. Entonces ya P va a dar al cero, ¿no? O sea, tú le aplicas a P esta cosa y va a dar al cero. Luego, Sí, al cero le aplicas esta rotación. es roto. Ajá. Ok, ¿y cuánto es esa rotación aplicada al punto cero? Sí. Pues ¿esto qué es? A ver, dime la regla de correspondencia de esa función ahora. Pues es igual, se mantiene en el origen. Sí, pero ahora quiero que me digas, o sea, sí, se mantiene fijo, pero quiero que me digas la regla de correspondencia también. Déjeme pensar, estoy pensando, es que no me acuerdo, profe. O sea, esto es cero multiplicado por e a la i teta. Ajá. Esto era, o sea, rotar alrededor del origen era multiplicar el punto que sea por el e a la i teta. Sí. Ajá. Y pues sí, cero por Esto lo es que cero, sea, ¿no? es cero. Ajá. Ok, esto es cero. Ok, va. Entonces, a ver. Entonces, a ver. Le aplicas a P, le aplicas esta traslación y va a dar al cero. Y luego al cero le aplicas esta rotación y se queda fijo. Y luego al Ujú. cero le aplicas esta traslación y ¿a dónde va a dar? Ya se regresa a P. Bueno, Ajá. a donde estaba originalmente. Sí, se regresa P. Ok, entonces todo esta cadenita de isometrías agarra P, lo manda al cero, luego
lo deja fijo y luego lo vuelve a regresar a P. Entonces, la rotación, toda la rotación aplicada al punto P, deja fijo al punto P, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, ya lo entendí, profe. Muchas gracias. Va, está bien, sí, está bien, no importa. Ok, entonces, bueno, el punto P es un punto fijo de la rotación. Eso era lo que yo quería decir primero, ¿no? Cuando yo giro alrededor de P, lo voy a escribir arriba, ¿no? Esto es igual a P. Ok, cualquier otro punto que no sea P, o sea, cualquier otro punto distinto de P, por ejemplo, Q, ¿a dónde va a ir a dar? Pues a ver, pues cualquier otro punto Q, cuando yo le aplique la isometría, va a ir a dar a otro puntito R, P, teta aplicado a Q, va a ir a dar a otro punto de tal forma que estos dos segmentos de recta o estos dos vectores, estos vectores que digamos están formados por la resta de P y Q y de P y la rotación de Q, forman un ángulo teta, ¿no? Porque estoy girando teta. Y como el P es un punto fijo, pues entonces la distancia, esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso quiere decir que la imagen de Q bajo una rotación, como ya dijeron hace rato, no me acuerdo quién dijo, perdón por eso, pero vive, o sea, cae, bueno, aquí el círculo me quedó horrible, pero, o sea, si yo agarro un punto que no sea P y lo roto, entonces la rotación de este punto cae en un punto de la circunferencia que tiene centro en P y que tiene como radio la distancia de P a Q, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó, Víctor? No, nada, todo bien. Bueno, los demás, ¿qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ujú. Mariel, ¿tú sí estás de acuerdo? Sí, profe. Va. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser las curvas invariantes de la rotación? Pues cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Ajá, pero la curva, o sea, ¿cuál va a ser la curva que se va a quedar invariante bajo la rotación? Los círculos con centro en P. Exacto. Sí, sí. O sea, los puntos de la circunferencia van a dar a otro punto de la circunferencia con centro en P, ¿no? O sea, si yo agarro este punto y lo roto, pues este punto va a ir a dar a otro punto de la circunferencia. Y este punto viene de, por ejemplo, este punto de acá, ¿no? Cuando yo lo roto, pues caigo en él. Entonces, sí. Todas las circunferencias con centro en P son las curvas invariantes de la rotación. Vamos a escribir eso. Serán le voy a poner CI para no escribir curvas invariantes, porque si no, no va a caber, ¿no? Serán las curvas invariantes de la rotación RP, teta. Entonces, a ver, con respecto a lo que les he comentado anteriormente, bueno, aquí me faltaron algunas circunferencias más, ¿no? A ver, espérame un tantito. Entonces, a ver, cualquier circunferencia con centro en P va a ser una curva invariante de la rotación. Entonces, bueno, yo les había comentado que muchas veces las isometrías tienen que ver con el movimiento
con los movimientos que existen dentro del espacio que estamos estudiando, sobre todo las isometrías orientables. Entonces, lo que te está diciendo, esta cosa, estas dos cosas de aquí, estas dos curvas invariantes serían la trayectoria de un punto que se está moviendo en este espacio, en el plano, dependiendo de la isometría que estés aplicando, ¿no? O sea, si tú le aplicas varias veces la misma isometría a los puntos del espacio, entonces los puntos van a recorrer o se van a mover sobre esas trayectorias, ¿no? Sobre líneas rectas en el caso de la traslación y sobre circunferencias en el caso de la rotación, ¿no? Entonces, como que sí, de alguna forma estas curvas llenan todo el espacio, porque si, o sea, por ejemplo, en el caso de la traslación, para cualquier punto que yo tome dentro del plano, pues hay una recta que va a pasar por él, que va a ser paralela al eje Z, ¿no? Entonces, todo el espacio va a estar lleno de estas curvas que me van a decir la trayectoria que van a recorrer los puntos en el espacio si yo aplico la misma isometría pues varias veces, ¿no? Y en el caso de la circunferencia también. O sea, para cualquier punto que yo me tome, pues este punto está en una única circunferencia que tiene el centro en P y pasa por él. Si yo aplico varias veces la isometría, pues entonces el puntito este va a estar dando vueltas alrededor de P, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues dependiendo de la forma que tenga el espacio, estas cosas pueden ir cambiando. Por ejemplo, en la esfera, está chistoso porque eso antes en en versiones anteriores del curso lo veíamos, también veíamos a la esfera, las isometrías de la esfera, pero no, por la cantidad de cosas que hay que ver, no, ya no, ya no lo hemos visto. Pero por ejemplo en la esfera, estas dos isometrías se juntan en una sola. A ver, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pues a ver si yo tengo aquí la esfera. No. La esfera metida en R3, como la quieran pensar. Tengo la esfera S2. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí pues, el polo norte y el polo sur, ¿no? Y esta cosa es el ecuador. Entonces, yo puedo definir una rotación alrededor del polo norte, ¿no? Y entonces, pues, las curvas invariantes pues, van a ser estos circulitos que estén alrededor del polo norte. Pero esta misma rotación, conforme yo me voy alejando del polo norte, por ejemplo aquí en el ecuador, si yo me paro aquí, pues sí lo voy a ver, si las curvas invariantes sí van a ser pues, círculos con centro en el punto. Pero si yo me paro en el ecuador, suponiendo que este es el ecuador, pues entonces aquí las curvas invariantes de la rotación alrededor de esta cosa, pues van a ser más parecidas a las curvas invariantes de una traslación, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de aquí, pues en el caso de la esfera, las isometrías que, digamos, las curvas invariantes se pueden decir, o sea, que donde las curvas invariantes me dan información, pues son solo estas, ¿no? Donde, pues, si me paro en este punto, pues sí parece una rotación, pero si me paro ya por aquí, justo a la mitad de la esfera, pues estas cosas parecen ya moverse más como hacia adelante, como en una traslación, ¿no? Pues aquí parece que sí estoy dando vueltas alrededor de n, y aquí también estoy dando vueltas alrededor de n, pero estoy tan lejos que más bien parece que parece una traslación, ¿no? Y bueno, pues en el plano hiperbólico, que eso lo vamos a ver al final, ahí aparecen, es algo chistoso, ¿no? O sea, porque en el plano euclidiano tengo estas dos isometrías con esas dos curvas invariantes. En la esfera, estas dos se juntan en una sola, pero en el plano hiperbólico aparecen tres, ¿no? Aparecen tres distintos tipos de isometrías. O sea, va a haber estas, o bueno, va a haber las equivalentes a una traslación, las equivalentes a una rotación, y va a haber una nueva isometría que también me va a escupir otro nuevo tipo de curvas invariantes, ¿no? Ok. Entonces, a ver, bueno, faltaría ver el caso de la reflexión, ¿no? Entonces, a ver,
Aquí pasa algo chistoso. Como que el concepto de curva invariante se utiliza para las isometrías que preservan la orientación, que todavía no les digo qué es eso, pero me parece que, bueno, más adelante, ya que hayamos probado el teorema de las tres reflexiones, va a quedar claro que ya podemos definirlo bien, que es una isometría orientable, una que preserva orientación y que es una que no es orientable, ¿no? Las reflexiones van a ser no orientables o no van a preservar la orientación, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que decidimos preguntarnos cuáles serían las curvas invariantes de una reflexión sobre, por ejemplo, en este caso, tengo la recta L y quiero pensar en la reflexión sobre la recta, ¿no? Sobre esa recta L. Entonces, a ver, ¿alguien me dice una curva que se quede invariante bajo la reflexión sobre L? Las rectas ortogonales a L. Bueno, sí, esa es una curva invariante, ¿no? Entonces, si yo me tomo una recta que sea ortogonal a L, por ejemplo, si yo me tomo un punto aquí, P, cuando yo reflejo, pues voy a ir a dar, digamos, a este P', ¿no? De tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Eso pasa. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Sí, Y si yo vuelvo a aplicar la reflexión, entonces P' va a regresar a P, ¿no? Sí, Y ya, bueno, y digamos, si yo aplico varias veces esta misma reflexión, entonces, pues, P solamente va a ir a dar a P' y va a regresar a P, y luego a P' y va a regresar a P, y va a ver a P' y va a regresar a P, y así, ¿no? O sea, en este caso, aplicar varias veces la misma isometría no representa un movimiento en el espacio, ¿no? O sea, es simplemente estoy agarrando este punto y lo paso para acá. Y luego, o sea, simplemente estoy intercambiando estos dos puntos dependiendo de la cantidad de veces que aplique la isometría. En el caso de estas dos isometrías, pues parecía, o sea, pues había más esta idea, ¿no? De que si yo agarro a P y le aplico la traslación varias veces, pues entonces P se va moviendo a lo largo de la línea recta, ¿no? Porque otro punto que tome se va a ir moviendo a lo largo de la línea recta. Aquí, pues dependiendo de cómo sea el ángulo, pero también está esta idea, ¿no? O sea, si yo le aplico a un punto la rotación varias veces, pues el punto se va a ir moviendo a lo largo de la circunferencia. Aquí no. Aquí no pasa eso. Aquí yo tengo un punto P, le aplico la reflexión, caigo en P', le vuelvo a aplicar a P' la reflexión y caigo a P y nada más estoy iterando entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, pues ahí hay algo raro, ¿no? O sea, digamos, ahí hay una diferencia, digamos, entre las dos isometrías que vi al principio y esta. ¿Qué otra cosa es una curva invariante? De otra curva que sea invariante bajo la reflexión. ¿una circunferencia podría ser? ¿Cuál? ¿Cómo? O sea, ¿qué circunferencia? No sé, bueno, es que Un centro en L, ¿no? Sí, justamente. Ujú. O sea, una circunferencia con centro en L, pues va a estar rebanada a la mitad por L y cuando refleje, pues sí va a ser simétrica. Entonces, a ver, nada más déjenme escribo esto. Las rectas ortogonales a L son, voy a ponerlo así, curvas invariantes de esta reflexión. Realmente para la reflexión, las únicas que yo voy a utilizar, las únicas curvas invariantes que voy a utilizar van a ser las rectas ortogonales, pero pues hay muchos tipos de curvas invariantes aquí, justamente como ya lo dijeron. Pues por ejemplo, una circunferencia, a ver si me sale el dibujo. Bueno, supongamos que esa cosa es una circunferencia.
una circunferencia con centro en L, pues también nos va a ser invariante bajo la reflexión, ¿no? Cualquier punto que yo me tome aquí, entonces si yo me tomo, por ejemplo, este puntito de aquí, entonces pues voy a ir a dar bajo la reflexión a este otro punto de acá, ¿no? De tal forma que esta distancia y esta distancia son iguales. Y bueno, y este ángulo son iguales, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en el caso, por ejemplo, de una circunferencia con centro en L, pues este pedazo de la circunferencia va a ir a dar a este pedazo de la circunferencia, ¿no? Solo se intercambian esos dos. Y aquí otra vez no existe la noción de movimiento sobre la curva invariante, ¿no? Solo es como es como un doblez, ¿no? Agarras la circunferencia, la partes en dos y nada más la volteas así y ya. Ok, ¿qué otra curva invariante puede haber? Pues, por ejemplo, una elipse donde los dos focos estén en L, ¿no? Eso también va a ser una curva invariante de la reflexión. Una parábola donde la recta L sea ortogonal a la directriz de la parábola, pues eso también va a ser una curva invariante, ¿no? Y pues bueno, pues hay muchas, ¿no? En este caso, en el caso de las reflexiones, las curvas invariantes pues son hay de muchos tipos, ¿no? Pues están las circunferencias, esta curva de aquí, pues seguramente hay más, ¿no? Pero las únicas que vamos a utilizar nosotros van a ser estas, ¿no? Lo que ya escribí aquí, las rectas ortogonales a la recta, al eje de reflexión de la reflexión, ¿no? Que en este caso es la recta L. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, em, todas las curvas cuyo eje de simetría sea L son curvas invariantes. Pues en este caso sí, en el caso de la reflexión sí. O sea, sí, o sea, bueno, o sea, no sé, no sé a qué te refieres con eje de simetría, pero yo creo que es lo que pues, todo el mundo intuye, ¿no? Que es, o sea, como que el eje de simetría parte a la mitad o de manera igual, ¿no? O algo así a las curvas o a los objetos de los que son ejes de simetría, ¿no? Pues sí, o sea, todo lo que digamos, o sea, o sea, incluso yo me puedo inventar una curva invariante, ¿no? O sea, yo puedo agarrar, por ejemplo, me voy a fijar en esta curva, pero nada más en este pedazo, ¿no? Y luego este mismo pedazo lo reflejo, y bueno, pues ya, supongamos que esta cosa de aquí es la reflexión de todo, de esto de aquí, y pues esto ya va a ser una curva invariante de la reflexión, ¿no? O sea, no importa cómo es esta cosa, yo nomás me fijo en la primera mitad hasta llegar a la recta L y lo demás lo reflejo. Pues supongamos que esta cosa de aquí es la imagen de esto bajo la reflexión. Y con eso ya tengo otra curva invariante, ¿no? Pues sí, o sea, sí, en este caso las curvas invariantes son demasiadas, o sea, o sea, hay muchas curvas que resultan quedarse invariantes bajo la reflexión. Nosotros solamente vamos a utilizar estas, las que son ortogonales. Las rectas que son ortogonales a la recta L, que sería el eje de reflexión. Ok, ¿alguien tiene alguna duda de esto? No, todo bien, profe. Ok, a ver, ya somos 25. ¿Quién de ustedes ya empezó la tarea, la nueva tarea? Yo, profe. Que, bueno, son solo 6 ejercicios y pues están un poco más difíciles que los primeros que dejé, pero bueno, pues se supone que la fecha de entrega es para la próxima, de este viernes al otro. Y pues bueno, pues ahí empiecen a hacerla y ahí preparan sus dudas. ¿Qué vas a decir, Víctor? Yo tengo una duda. Ajá. En el 25 de probar la equivalencia, En el solamente me 25. falta
pasar de que si el determinante de la matriz es 0, regresar a que eso es un triángulo semejante. De ahí no paso, bueno, desarrollo el determinante, pero ya de ahí no se me ocurre qué podría ser. ¿Alguna sugerencia para esa parte? Sí, es el penúltimo, ¿no? Sí, ya probé de las primeras dos implicaciones, pero me falta regresar de la tercera a la primera. Eso está bueno. Ya el 26 ya lo hice. Sí, sí te puedo decir algo, solo que como nadie ha empezado la tarea, Ajá. siento que no, bueno, pues vamos a dejar que lo piensen los demás un rato. Igual, si lo quieres preguntar mañana o el viernes con Andrew. Ok. Ujú. Vale. Pero, Gracias. a ver, sí, a ver si lo... Bueno, pues también para que no lo tengan tan de pechito los que no lo han empezado, ¿no? Sí, eso está bueno, ese inciso está bueno. Sí, me falta esa parte. El que también está bueno es el 26. Ya, sí, El último. Sí. Sí, bueno, pues, son menos ejercicios, pero sí están un poco más conceptuales, no están tan... Había muchos ejercicios en la primera parte de la tarea que eran pues nada más calcular, ¿no? O sea, ponerse a calcular y ya salía. Algunos sí eran más conceptuales pues, o sea, como ver el dibujo y ahí deducir cosas a partir de él, ¿no? Bueno, pues ya les recomiendo que empiecen a hacer la tarea. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con una parte del curso que es, pues yo creo que de las más importantes, porque mucho de lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a tener que ver con esto, ¿no? Entonces, este es el teorema de las tres reflexiones. Entonces, a ver, este capítulo así se llama, ¿no? Bueno, esta sección de este capítulo así se llama. ¿Qué es lo que dice el teorema de las tres reflexiones? Lo que dice es que cualquier isometría del plano va a ser composición de a lo más tres reflexiones. O sea, cualquier isometría que tú te tomes va a ser, va a ser, eh, va a ser una composición de a lo más tres reflexiones. O sea que cualquier isometría va a ser o una reflexión, o una composición de dos reflexiones, o una composición de tres reflexiones, y ya no puede haber más casos, ¿no? Entonces, este teorema es muy, o sea, nos ayuda mucho a entender cómo son las isometrías del plano, porque ya, si solamente pueden haber tres reflexiones, pues entonces si yo en cada caso describo qué isometría es, pues ya tengo cómo son todas las isometrías, ¿no? O sea, el caso 1 es una reflexión, entonces pues ahí ya sé que es una reflexión, ¿no? Pero el siguiente caso es, bueno, dos reflexiones. ¿Qué pasa cuando hay o sea, qué puede pasar en el caso de que una isometría sea composición de dos reflexiones? Entonces, bueno, se estudia ese caso y al final se estudia el caso donde hay tres reflexiones, qué posibilidades hay, y con eso ya se termina, se pone punto final, ¿no? Digamos, en el estudio de las isometrías del plano. Pues para este teorema necesitamos dos cosas. Entonces, a ver, eso lo voy a poner aquí. Lema. Entonces necesitamos un lema que dice lo siguiente, que si L, una recta, es la mediatriz de dos puntos en el plano A y B, entonces a ver, ustedes me van a decir qué pasa aquí. La reflexión sobre L aplicado al punto A
¿Esto cuánto va a ser? ¿Esto qué me va a dar? Pues a ver, vamos a hacer un dibujo, ¿no? Pues a ver, supongamos que yo tengo aquí A y B. Tengo aquí el segmento que los une, el segmento de recta que los une, y tengo la mediatriz L, que a ver, primero, ¿qué es la mediatriz? A lo mejor, o sea, digo, yo asumo que saben, pero a lo mejor no, ya no se acuerdan, no sé, ¿no? ¿Qué es la mediatriz de dos puntos? Si yo tengo dos puntos distintos en el plano, ¿qué es su mediatriz? ¿Qué es eso? Una recta ortogonal perpendicular. al punto medio. A ver, Luis Manuel, ¿qué dijiste? La recta ortogonal al punto medio entre esos dos puntos. Ortogonal al segmento que los une, ¿no? Sí, más bien, ortogonal al segmento por el punto medio, ¿no? Ajá. Sí, esa es una forma. Pero también la otra forma, es una forma Todos los puntos en la mediatriz están a la misma distancia de los extremos de nuestro segmento. Ajá, o sea, eso es otra cosa, que eso más bien, es que más bien o sea, lo que dijiste tú, Luis Manuel, sí, en efecto, la mediatriz es una recta que es ortogonal al segmento que los une y que pasa por el punto medio. Pero otra forma de verlo es como el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a los dos puntos dados es igual, ¿no? Entonces yo me fijo, si yo puedo definirlo así, la mediatriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de A y B, ¿no? Entonces, esa cosa, ese objeto geométrico está conformado por puros puntos en la recta que tú dijiste, ¿no? Ok. Entonces, a ver, todo el mundo sabía eso, esta propiedad de la mediatriz. O sea, la mediatriz efectivamente es una línea recta que pasa por el punto medio del segmento que une a A y a B y que además es ortogonal al segmento. Y también tiene la propiedad de que cualquier punto en ella, su distancia con A y B, esas dos distancias son iguales, ¿no? Todo el mundo sí le queda claro eso. Sí, profe. Sí, profe. Va. De hecho, hay un ejercicio así en la tarea. Ajá, hay un ejercicio ahí, sí, que involucra la mediatriz. Creo que lo que involucra es probar que la mediatriz es una recta, ¿no? Entonces, a ver, dada esta situación, ¿qué pasa cuando yo reflejo sobre L? Si yo me fijo en la reflexión sobre L, ¿qué pasa cuando yo se le aplico esa reflexión en el punto A? ¿Eso qué me va a dar? Te da B. Va a dar a B, exacto. Y cuando yo le aplico la reflexión al punto B, entonces ¿a dónde va a dar B? Pues A. ¿No? Ok. La demostración de esta cosa es un ejercicio del capítulo de isometrías. Entonces, pues no es muy complicada la prueba, ¿no? A ver, una idea sería, bueno, para el momento en el que tengan que hacer el ejercicio, seguramente para entonces ya se les olvidó esto que les voy a decir, pero por lo menos pueden ir a buscarlo al video, es que si yo tengo la reflexión sobre L, yo sé que las rectas ortogonales a L son invariantes, entonces pues B tiene que ir a dar un punto de la recta ortogonal a L que pasa por B, y además tiene que estar a la misma distancia de la recta L que de la distancia a la que está B, pues entonces no va a quedar de otra más que vaya a dar a A, ¿no? Porque A está sobre la recta ortogonal que pasa por B, la recta ortogonal a L que pasa por B, y es el único punto que satisface que esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Esa sería la prueba, nada más, pues ahí, describirlo con un poco más de cautela y ya, pero esa es la idea. Ok. Luego, la siguiente proposición. A ver, no sé si me dé tiempo de probarla en lo que queda de tiempo, pero por lo menos puedo esbozar una idea. ¿Qué es lo que dice la siguiente proposición? Que en cualquier isometría
queda determinada por su imagen en 3 puntos no colineales. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me agarro, no, aquí ya no tengo espacio aquí abajo, pero no quiero borrar el enunciado. Pues van a ver, en estos poco más de 10 minutos que quedan, vamos a discutir la idea de lo que dice el enunciado y la prueba ya la vemos la próxima semana, ¿no? Para no avanzar tanto, porque en las tareas no vamos tan... O sea, la tarea todavía sigue siendo del capítulo anterior, ¿no? Entonces, no hay que meterle tanta prisa. Ok, entonces, a ver, supongamos que yo tengo 3 puntos no colineales en el plano, ¿no? Son A, B y C. Y entonces yo a esos 3 puntos no colineales les aplico una isometría F, ¿no? Esta F, pues no lo estoy diciendo, pero pues es una isometría, ¿no? Entonces, F, isometría del plano. Entonces, pues yo voy a ir a dar a otros 3 puntos, ¿no? Yo voy a ir a dar a otros 3 puntos que van a ser F de A, F de B y F de C, ¿no? Entonces, a ver, ¿ustedes qué se imaginan que signifique lo que dice el enunciado? Que cualquier isometría está determinada por su imagen en 3 puntos no colineales. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, por ejemplo, ahorita si estamos dando 3 puntos, podemos considerar un triángulo, ¿no? Y cuando apliquemos su imagen de cada una de las isometrías, vamos a tener como que en este caso el mismo triángulo, pero rotado, reflejado y trasladado, ¿no? Sí, bueno, ajá, lo que dices tú es que, por ejemplo, aquí tengo un triángulo, ¿no? Y entonces el triángulo que voy a obtener aquí, pues va a medir lo mismo, en cuanto los lados van a medir lo mismo que el triángulo que obtenga acá, ¿no? O sea, por ejemplo, este lado y este lado va a medir lo mismo, este lado y este lado van a medir lo mismo, y este lado y este lado van a medir lo mismo. Sí. Pero ¿qué quiere decir que la isometría está determinada por su imagen en estos 3 puntos? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay otra isometría G que manda A en este mismo punto de aquí y B en este mismo punto de aquí y C en este mismo punto de aquí? O sea, en el caso de que este enunciado sea cierto, ¿qué pasa si hay otra isometría que manda estos 3 puntos en estos 3 puntos? Pues que va a ser igual a F. Ajá. Mariel, ¿qué vas a decir? Sí que podemos decir que F y G son iguales. Ajá. O sea, si esta cosa de aquí es cierta, lo que eso implica es que cualquier otra isometría que mande A en este punto, B en este punto y C en este punto, va a ser igual a F, ¿no? O sea, cualquier otra isometría que mande estos 3 puntos a estos 3 puntos de esa misma forma, entonces va a ser igual a F. Esa es la idea. Y entonces, pues, eso está chistoso, ¿no? O sea, porque para saber, o sea, para determinar una isometría no tengo que saber a dónde manda todo un conjunto de puntos, ni dónde manda un círculo, ni dónde manda una recta, ¿no? Solo tengo que agarrar 3 puntos, ver qué les hace a esos 3 puntos y con eso ya la isometría queda determinada por completo, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ¿cómo sería la idea de demostrar esta cosa de aquí? Eso ya igual lo podemos, eso igual lo podemos discutir en este poquito tiempo que queda. Entonces, pues, cómo puede ser o sea, bueno, ya quedó claro lo que dice el enunciado, ¿no? Que es
Si existe otra G que hace lo mismo, o sea, que manda estos tres en estos tres, entonces G y F tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, pues la prueba puede ir por ahí, ¿no? Suponemos que existe G. A ver, pues vamos a escribir eso. Entonces, a ver, supongamos que existe G isometría tal que f de A es igual a G de A, f de B es igual a G de B y f de C es igual a G de C. ¿Cómo pruebo que son iguales? Entonces, si pasa eso, lo que yo tendría que demostrar es que la F y la G son iguales, ¿no? Se podría ver como, bueno, parte de lo del lema anterior, ¿no? Como una reflexión, a ver, permítanme, ya me hice bolas, pero sí, no parte como de lo anterior, del lema, utilizando la mediatriz. Ajá, sí tiene que ver lo de la mediatriz, pues justo por eso lo mencioné. Pero a ver, ¿qué tendría que probar para ver que son iguales? Bueno, si yo quisiera proceder por contradicción, porque pues más o menos por ahí va la prueba, ¿no? Pues estoy suponiendo que hay otra, y vamos a suponer que hay un punto donde no son iguales. Vamos a suponer que, vamos a suponer, para terminar de plantear toda la idea por contradicciones, suponte que hay una función, hay una isometría G que coincide con F en esos tres puntos, y donde además existe W complejo tal que F de W es distinto de G de W, ¿no? Entonces, este escenario, si esto es cierto, entonces el enunciado que yo puse es falso, ¿no? Entonces, este escenario ya me tendría que arrojar una contradicción. O sea, para que este enunciado sea cierto, este escenario que acabo de plantear me tiene que escupir una contradicción, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si las imágenes son distintas, a ver, esto ya al igual lo voy a volver a dibujar aquí, ¿no? Ya nomás quedan 5 minutos, ¿no? Nada más quiero discutir esta idea y ya la próxima semana escribimos la demostración así con calma, ¿no? Entonces tengo A, B, C, F de A igual a G de A, perdón. F de B igual a G de B y F de C es igual a G de C. Entonces, a ver, yo tengo mis tres puntos no colineales y tengo aquí F y G, ¿no? Dos isometrías. F y G, dos isometrías que coinciden en sus imágenes en estos tres puntos, o sea que mandan estos tres en estos tres puntos. Y además existe un punto W, que entonces a ver, lo voy a poner por aquí. Existe un punto W tal que cuando yo le aplico las dos isometrías, van a dar a dos puntos distintos, ¿no? O sea, este punto es F de W y por decir algo, este punto es G de W. Digo, el dibujo aquí me está quedando horrible, pero a ver, pues para la prueba que hagamos la próxima semana voy a utilizar el dibujo de las notas. Entonces nada más quiero señalar un punto, o sea, quiero puntualizar una cosa en específico y ya con
Con eso ya terminamos la idea de la demostración. Entonces, a ver, por ejemplo, la distancia entre W y A tiene que ser la misma, tiene que ser exactamente la misma que la distancia entre F de W, que no sé dónde lo puse eso. Aquí me equivoqué. Aquí es F de W. Esto es F de W, ¿no? Ok, perdón. La distancia entre W y A tiene que ser la misma que la que hay entre F de W y A, ¿no? Y F de A, perdón. ¿Sí? Porque es isometría la F. ¿Sí? O sea, la distancia entre A y W tiene que ser la misma que las imágenes de A y W bajo la F, ¿no? O sea, que sería sería la misma entre esta distancia y entre estos dos puntos. ¿Sí? Sí, profe. Va. Y lo mismo con la G, ¿no? O sea, la distancia entre W y A tiene que ser la misma que la que hay entre F de A, entre G de A, que es igual a F de A, y G de W, ¿no? O sea que, bueno, aquí en el dibujo obviamente es falso, pero hipotéticamente en este escenario, esta distancia y esta distancia tendrán que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, si esta distancia y esta distancia son iguales, eso quiere decir que este punto está en la mediatriz de estos dos, ¿no? De F de W y de G de W. Sí, profe. Y yo puedo hacer el mismo razonamiento y concluir que estos tres, o sea, así como concluir que este punto está en la mediatriz de estos dos, también este punto y este punto van a estar en la mediatriz de estos dos. ¿No? Sí. Víctor, ¿tú qué opinas? Sí, profe, yo creo que sí, pero ya también de ahí va a tener la contradicción, ¿no? Hay un problema porque partí de 3 puntos no colineales y con esta suposición estaría concluyendo que estos 3 puntos son colineales, ¿no? Y eso no puede pasar. Entonces, bueno, ya esta es la idea de la prueba, básicamente, ¿no? Supones que hay una que manda los 3 en estos 3 y que no coinciden en un punto y entonces llegas a que estos 3 serían no colineales y eso es una contradicción. Entonces, bueno, ya los detalles los vamos a ver el lunes, ¿no? Ok, bueno. Si no tienen dudas, chicos, pues nos vemos la próxima semana. Mañana y el viernes tienen clase con Andrew. Y pues empiecen a hacer la tarea.